Bien, ahora vamos a analizar un caso de rentas que son las temporarias anticipadas. Estas rentas temporarias, como su nombre indica, son anticipadas puesto que los pagos comienzan mucho antes que el momento de la evaluación. Vamos a tener dos puntos de evaluación para estas rentas anticipadas. Cuando la evaluación se lleva a cabo al final y allí reciben el nombre de imposición, puesto que los pagos son llevados al final capitalizados a un régimen de interés compuesto, o cuando la evaluación la quiero hacer en el medio de la duración de esta serie de sucesiones de pagos, en donde estamos hablando propiamente dicho de rentas temporarias anticipadas en T y no en N. Al igual que el caso de las diferidas y al igual que el caso de las inmediatas, pueden ser anticipadas o vencidas. Pero bien, habiendo visto tanto las inmediatas como las diferidas y el concepto de anticipada, vale la pena repasar lo siguiente. La categoría en inmediata, diferida o anticipada depende del momento en el cual comienza la sucesión de pagos respecto del momento en el cual nosotros efectuamos la evaluación. Si la evaluación la hacemos inmediatamente en el momento que comienza adelantado o vencido la serie de pagos, estamos hablando de una renta inmediata. Si la evaluación la hacemos antes del momento en el cual empieza a ocurrir la serie de pagos vencidos o adelantados, la renta es diferida respecto de los pagos. Y si la medición, evaluación, la hacemos luego de que comiencen la serie de pagos adelantados o vencidos, la renta es anticipada, o mejor dicho, la renta es anticipada respecto del momento en el cual comienzan los pagos. O mejor dicho, los pagos se anticipan al momento de medición de la renta y en el caso anterior, para que se entienda mejor, los pagos se difieren respecto del momento de medición de la renta. Ahora bien, en el caso que nosotros estemos analizando y valorando una renta temporaria anticipada en N, estamos hablando de una imposición. Nuevamente esta imposición puede ser de pagos vencidos al final de cada periodo o de pagos adelantados al inicio de cada periodo. Y las expresiones para un caso o para el otro son las siguientes. Es S, que es una nueva expresión, vencida en N periodos a una tasa I, y su expresión matemática es la de una sucesión geométrica con razón de crecimiento 1 más i y no con razón de decrecimiento 1 sobre 1 más i como en el caso anterior de las rentas. Es 1 más i elevado a la n menos 1 dividido i. Ahora bien, a este mismo resultado puedo llegar a partir de una renta temporal inmediata de pagos vencidos, puesto que su valor, como en este ejemplo 435,53, si yo lo capitalizo por la cantidad de periodos hasta el final, me dará el mismo valor de la renta temporaria anticipada en N o de la imposición en N. En el caso de que estemos hablando de imposiciones de pago adelantado o renta temporaria anticipada en N de pago adelantado, como hicimos con las diferidas y como hicimos con las inmediatas, a la expresión vencida la tenemos que multiplicar por 1 más i y automáticamente la transformamos, como indica el signo C, el número 0, en adelantada. O sea, la corregimos por un periodo porque su primer pago no comienza al final del primer periodo, sino que comienza al inicio del primer periodo. Y nuevamente, podemos partir de una renta temporal inmediata vencida, como esta, en 1, la corregimos por 1 más i y la transformamos en renta temporaria inmediata adelantada, obteniendo un valor en el ejemplo de 479,08, y la capitalizamos por 6 periodos y llegamos al valor de la renta temporaria anticipada en N adelantada o la imposición adelantada en N. A ver, vayamos al ejemplo. Vencida, 6 pagos vencidos. Perfecto. Bien, si nosotros expresamos o aplicamos la ecuación que acabamos de ver, tenemos que hacer 1 más i elevado a la n menos 1 dividido i. En este caso sería potencia de 1 más 0,1 elevado a la 6 menos 1 dividido 0,1. Me da el factor de multiplicación para llevar una sucesión de pagos de una unidad monetaria al final del periodo 6, considerando estos pagos vencidos. Si lo multiplico, en este caso, por la cuota, conforme se ve aquí en la expresión de la ecuación en Excel,
obtenemos que el valor final es de 771,56. Y aquí se plantea una equivalencia financiera ya para una magnitud financiera consolidada. Valor actual y valor final. 6 cuotas de 100 pesos a una tasa de interés del 10% mensual con capitalización compuesta equivalen en términos vencidos a 435,53. Esta expresión se obtiene de aplicar la ecuación de una renta temporaria inmediata de pagos vencidos, o equivale a un valor final de 771,56, expresión que se obtiene de aplicar la expresión matemática de una imposición en n de pagos vencidos. La interpretación es que cada uno de estos 100 pesos se reinvierten a la tasa del 10% por el periodo que les queda. El primero por 5 periodos, 6 menos 1, el segundo por 4 periodos, 6 menos 2, el tercero por 3 periodos, 6 menos 3, el cuarto por 2 periodos, 6 menos 4, el quinto por un periodo, 6 menos 5, y finalmente el sexto por 0 periodos, 6 menos 0. La sumatoria de las capitalizaciones o de los montos obtenidos de estos capitales da 771,56, que se puede obtener a partir de esta expresión de imposición en n para pagos vencidos. O el valor actual a hoy, que es el momento en el cual tomamos la decisión, que lo obtenemos aplicando, obviamente, nos vamos aquí arriba, a la expresión de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos. Bien, el factor de actualización surge de calcular la potencia de 1 más i, la tasa de interés, elevado a la menos 6, o 1 sobre 1 más i elevado a la 6. Si yo multiplico este factor de actualización por el valor final de la renta, obtengo el valor actual. Y, conforme hemos visto, si yo calculo el factor de capitalización por 6 periodos, 1 más 0,10 elevado a la 6, y procedo a multiplicar el valor actual por este factor de capitalización, también llego a la expresión de la renta. En definitiva, son magnitudes financieras similares expresadas en diferentes momentos de tiempo, uno al inicio de la serie de pagos, otra magnitud del valor final a la finalización de esta serie de pagos, y la renta, los 6 pagos de 100 pesos a una tasa del 10% por un periodo finito de 6, es el tracto sucesivo que genera esta imposición. Bueno, bien, si fuese adelantada, la única corrección que nosotros deberíamos hacer sobre 435,53 es multiplicarla por 1 más i, o directamente aplicar la ecuación 1 más i, vamos a rastrear precedentes, por 1 más i elevado a la n menos 1 dividido i, lo que es lo mismo que 1 más 0,10 por, y aquí corregimos y transformamos la expresión vencida en adelantada, 1 más 0,10 elevado a la 6 menos 1 dividido 0,10. Multiplicado por el valor de la cuota nos da el valor final de 848,72. Y este valor final, si nosotros lo actualizamos con el factor de actualización, que es el mismo que en el caso anterior, puesto que es por 6 periodos, nos da el valor actual de la renta. Si este valor actual de la renta lo multiplicamos por un factor de capitalización, obtenemos el valor final. Nuevamente, dos magnitudes de diferente momento temporal, una valor actual, otra valor final, que expresan la misma relación financiera. 479,08 hoy es lo mismo que 848,72 al final, producto de una serie de pagos, 6 pagos adelantados por periodos reinvertidos a interés compuesto, una tasa del 10% periódica. Otra curiosidad, obviamente, con la consistencia de las rentas diferidas e inmediatas, la anticipada, la adelantada, da un valor actual mayor que la vencida, puesto que actualiza por un menor periodo, y al mismo tiempo da un mayor valor final que la vencida porque capitaliza por un mayor periodo.